Esta es una presentación cortesía de Western County, comisionado de recursos hídricos para informar al público sobre los jardines pluviales. La presentación se hace en tres partes y viendo estas presentaciones es uno de los requisitos para recibir con certificación como maestro de jardines pluviales y ser incluido en la lista de contratistas certificados. Los jardines pluviales, ¿qué son y cómo se hace? Parte 2. Cómo planificar el diseño, excavar y agregar las enmiendas al suelo. Seguimos hablando sobre los pasos para instalar un jardín pluvial. Lisa, ¿cuáles pasos vamos a detallar ahora? Vamos a explicar cómo planificar, excavar y agregar las enmiendas al suelo. Recuerden que en la primera parte hablemos de dónde ubicar y cómo calcular el tamaño indicado para el jardín pluvial. Con estos pasos anteriores ya tenemos algunos parámetros que van a informar la planificación. Seguimos entonces con qué forma vamos a hacer el jardín. Puede ser que el espacio disponible es tan limitado que la forma ya es determinada, pero en muchos casos uno decide qué forma quiere. Por ejemplo, en este dibujo se hizo en forma triángulo. Se puede diseñar cualquier forma que le da gusto, siempre intentando llegar al área indicado. Para ayudar en la planificación, recomendamos utilizar un papel cuadrado para hacer un dibujo a la escala. Nótese que este dibujo tiene las dimensiones de los techos en rosado y el patio en gris que se ve en la pantalla. Ahora, con el mismo diseño más engrandecido, vemos que cada cuadro representa un pie cuadrado. De esta manera, podemos calcular el tamaño del jardín simplemente por contar el número de cuadros cubiertos en el diseño. Y si la forma dibujada no tiene el número de cuadros, es decir, el área necesaria. Pues muchas veces es un proceso iterativo. Por eso siempre usa el lápiz para poder borrar y hacer las correcciones hasta llegar al diseño final. Por otro lado, si a uno les gustan la matemática y la geometría, se puede empezar con el formulario del área para una forma y conociendo el área necesaria, de ahí calcular las dimensiones. Pero quiero repetir, no es necesario utilizar la matemática. Muy bien, cuando tenemos el dibujo, ¿cómo lo trazaremos en el terreno? Marque el área del jardín en el sitio con cinta métrica y se puede usar pintura, banderas, cordón o lo que tiene disponible para delinear los bordes. Una vez que se haya marcado los bordes, ¿está listo para excavar? Correcto. Empezamos con el drenaje. ¿Cómo el agua de las superficies impermeables va a correr el jardín? ¿Será por encima de la tierra, sea libremente o por un tubo de extensión, o se va a dirigir el agua a través de un tubo subterráneo? Si es por un tubo subterráneo, hay que excavar un canal para esto con un grado para que el agua corre cuesta abajo hasta la entrada del jardín. La boca al final del tubo tiene que quedar más elevada del nivel de agua que puede acumular en el jardín. Ya con el drenaje situado, entonces se puede excavar la cuenca. Intente llegar a una profundidad de 6 pulgadas y guarde la capa superficial del suelo aparte. Asegure que la cuenca es plana usando un nivel. Hay varios tipos de niveles, desde lo más rústico hasta los niveles con láser. Hay que tomar en cuenta el contorno del terreno para minimizar la cantidad del suelo que se mueve. Por ejemplo, si hay mucho pendiente, se puede mover el suelo desde arriba para abajo y crear como una terraza para la cuenca, como se ve en este dibujo. Después de la cuenca, se construye la berma alrededor. Debe ser de 3 a 6 pulgadas más alta que el nivel máximo del jardín
y por lo menos un pie de ancho si es construido de tierra. ¿Qué es berma? Ah, sí, es un murito y es posible utilizar otros elementos de diseño como piedras o un murito de ladrillos para hacer esta berma. Siempre hay que incluir un rebosadero en la berma que permite la salida del agua en las ocasiones de demasiada lluvia cuando el nivel del agua rebosa la cuenca. El nivel del rebosadero debe ser un poquito más bajo que la cuesta de la berma y del nivel de la entrada del agua. Así se evite el lavado de la berma. Si la berma es hecha de tierra, se puede forrar el rebosadero con piedras o ladrillos. También, para prevenir el lavado del suelo a la entrada del agua por tubo, es recomendado poner unas piedras. Parece que la excavación no es solo una tarea física, hay muchos detalles con la entrada del agua, la cuenca, la berma y rebosadero. Es cierto, pero el paso siguiente es más sencillo: agregar las enmiendas al suelo. Ahora vamos a utilizar la capa superficial del suelo que hemos guardado. Se echa a la cuenca mezclándolo con compost o bono orgánico hasta llenar la profundidad que excavemos. Asegure que la capa del suelo es por debajo del nivel de la entrada de agua y después aplica una capa de mulch de por lo menos 2 pulgadas. El mulch tiene el propósito de suprimir el crecimiento de malezas y ayudar en absorber agua para el uso de las plantas. Muchas gracias por compartir esta información. Para resumir, hablemos de cómo hacer el diseño, cómo excavar, incluyendo los elementos de la entrada y salida del agua, la cuenca, la berma y finalmente el abono que se agrega al suelo. Quiero recordar al público que también puede ir a la página web que se muestra en la pantalla para más información y concluimos con esta segunda parte de la serie. Seguiremos hablando sobre las plantas a sembrar y mantenimiento de los jardines pluviales.